esta mañana hablamos del sector educativo en la República Dominicana, sector magisterial. Nos acompaña Miguel Jorge, es el presidente de la filial Santiago de la Asociación Dominicana de Profesores, que siempre es un tema por la importancia para un país. El desarrollo se sostiene en la educación de los pueblos. Buenos días, Miguel, qué gusto tenerle por aquí. Muy buenos días, para nosotros siempre será un honor estar en este interesante programa hablando de educación, por supuesto. Así es, tenemos que hablar de profesores que están detenidos en estos momentos y de una situación que pasó en Puerto Plata con unos estudiantes. ¿Usted tiene alguna información al respecto, profesor? Mira, antes de entrar en materia, permíteme recordarle a ustedes, recordar a todo el público que hoy se conmemora, hay que recordar la desaparición y asesinato del profesor Narciso González. 28 años de su desaparición y al día de hoy el Estado Dominicano no ha podido hacer una investigación que determine quiénes han sido los responsables de la desaparición, del asesinato, decimos nosotros, del profesor Narciso González. Entonces, para nosotros es muy importante hacer referencia a esto porque algunas veces se apuesta a que se olviden. Y nosotros decimos que en el caso de Narcisazo no puede haber olvido, no puede haber perdón, que en algún momento la Comisión de la Verdad y el Estado Dominicano deberán establecer los responsables de la desaparición de Narciso González, que no cometió delito alguno, sencillamente atreverse a decir lo que otros no se atrevieron a decir de Joaquín Balaguer, en ese entonces presidente de la República. Así que quería establecer esto de entrada. Mira, en relación al caso que me plantean de lo ocurrido en una escuela de Puerto Plata, solo conocemos las informaciones que han salido en los medios de comunicación, pero a nosotros nos mueve a reflexión esto que ocurre en Puerto Plata y nos llama la atención porque en los últimos tiempos, desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, desde algunas instituciones de la sociedad, se ha llevado a cabo una campaña de descrédito en contra del magisterio, en contra de la Asociación Dominicana de Profesores. Es como si se quisiera descalificar a los docentes. Y entonces cuando nosotros vemos este tipo de cosas decimos, bueno, la sociedad no anda mal, la sociedad no anda bien, la sociedad no va por buen camino, porque si tú me descalificas a los docentes, si tú me descalificas a los que están llamados a crear conciencia, a educar, entonces definitivamente hay situaciones de problemas en la sociedad. Y hay problemas en la sociedad porque la familia tiene problemas. Y si tenemos una familia con problemas, tenemos una familia débil, pero también tenemos una escuela débil, muy débil, entonces vamos a tener niños, adolescentes, jóvenes y adultos que no van a estar adecuadamente educado. Y esto que ocurre en Puerto Plata, nosotros nos quedamos reflexionando y decimos, pero bueno, es que ahora tenemos en las escuelas un manual de convivencia, así se llama. Antes era un reglamento de normativas y disciplina que establecían cómo debe comportarse el niño, la niña, el adolescente en el centro educativo y cuáles eran las sanciones que se debían aplicar por las faltas cometidas. Entonces, eso se sustituyó por un manual de convivencia en donde no se aplica ninguna sanción. El estudiante puede hacer lo que haga y en ese manual de disciplina sencillamente no hay sanciones para ese niño. Y entonces la reflexión viene a propósito, yo digo, pero bueno, en este caso, en donde ha habido, una acción que ha cometido un niño, pero que ha perjudicado a otros niños y por ende deben haber sanciones, pero el manual de convivencia dice que no hay ninguna sanción. Pero esto no ha sido el único caso. Recientemente han habido otros casos y hubo uno en Bonao incluso donde una estudiante resultó seriamente herida y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y hubo otro caso, no recuerdo en qué parte del país. Entonces, situaciones como esta tienen que movernos a la reflexión, no solamente a nosotros como docentes, a la sociedad en su conjunto, pero tiene que mover a la reflexión a los tomadores de decisiones en el ámbito educativo, porque definitivamente ese manual de convivencia en los centros educativos públicos y privados tiene que ser revisado, tiene que ser reformado. Ese manual de convivencia se hizo sin el concurso de los profesores, porque en gran medida quienes más afecta
es a los profesores cuando un estudiante está ahí y saben que no, cuando yo era estudiante me daba miedo que me pudieran votar, así le decíamos, que me pudieran votar de la escuela, eso era un terror. Ahora hemos visto alumnos que agreden incluso a los mismos profesores. El que convidaran a tus padres a que fuera a una reunión. Entonces ahora no te pueden votar, no puedes perder el año. Hay una serie de medidas como que se ha dado un permisivismo que afecta a los profesores. Y la pregunta es, ¿ese manual de convivencia se hizo sin el consenso de los profesores o ustedes también aprobaron ese manual? Mira, nosotros lo criticamos, decimos que no puede ser, y es porque no hemos sido parte de ese manual de convivencia, de la elaboración de ese manual de convivencia, porque como les decía ahorita, hay que en los últimos tiempos ha habido una tendencia a querer desconocer la autoridad del maestro, la participación de los docentes en la toma de decisiones, en la elaboración de documentos tan importantes como este. Por eso nosotros estamos abogando para que ese manual de convivencia sea revisado, y necesariamente tiene que ser revisado con todos los actores de la comunidad educativa, incluyendo los padres, porque si ahora fuéramos a consultar, por ejemplo, a los padres de los niños que resultaron agredidos por ese compañero de estudio, de seguro que la posición de esos padres va a ser de que tiene que haber una sanción, de que tiene que haber alguna medida que impida que ese niño o que otros niños puedan optar por realizar acciones de esa naturaleza. ¿Y ha sido un tema planteado en las demandas que ustedes están haciendo, profesor? Mira, nosotros en las demandas que hemos hecho, incluso está solicitado eso y está solicitado la revisión de lo que es la jornada escolar extendida, que ha sido desde hace mucho tiempo y fue una demanda de la Asociación Dominicana de Profesores, que se implementó la jornada escolar extendida, pero que se implementó con un concepto distinto al como nosotros lo visualizábamos. Y lejos de resolver un problema, para nosotros la jornada escolar extendida ha generado múltiples problemas, porque es que desde el Estado se vio la jornada escolar extendida como un mecanismo de garantizar el cuidado de los niños y las niñas y olvidarse de que a las escuelas se va a estudiar, que a las escuelas se va a aprender, que en la escuela los docentes están responsabilizados de llevar conocimiento, de que la educación es una actividad de carácter científico, que a un docente no se le puede circunscribir únicamente la labor de cuidar al niño, a la niña, al adolescente, porque es que la escuela, el centro educativo no es una guardería. Y entonces con lo de la jornada escolar extendida y con esa visión que se ha tenido desde el Estado, los centros educativos, más que centros educativos, lo han querido convertir en guardería, y eso definitivamente no puede ser, porque eso le está haciendo un gran daño a la educación dominicana, a la sociedad en su conjunto. Con relación a eso de la jornada extendida, en los reclamos que ustedes hacen, el reclamo es humanizar la jornada extendida, jornada escolar extendida. Ese término humanizar, eso lleva a uno como a imaginarse muchas posibilidades. Pero en concreto, ¿a qué se refiere humanizarla? Específicamente, ¿qué ustedes quieren? Mira, humanizar la jornada extendida es ponerla acorde con lo que es el ser humano, porque los que habitan las escuelas, aún el personal de conserjería, son seres humanos. Y entonces nos vamos a muchos centros de jornada escolar extendida en donde no están dadas las más mínimas condiciones. Otro tema que enlaza lo de la humanización de la jornada escolar extendida, y que nosotros también lo hemos planteado en el acuerdo, es lo que tiene que ver con la infraestructura escolar. Entonces, cuando vamos a centros de jornada escolar extendida y encontramos planteles escolares en donde no funcionan los baños, en donde no hay agua potable, en donde no hay un servicio adecuado de energía eléctrica, nosotros decimos, pero esto no está apto para que hayan personas acá. Porque tú te imaginas, en un centro escolar en donde hay 800, en donde hay 900 estudiantes, más 30 o 40 maestros, más 30 o 40 personal de apoyo, y los baños no funcionan. ¿Tú sabes lo que significa eso? Es decir, estamos hablando de un serio problema, porque es que todos los seres humanos tenemos necesidades fisiológicas que debemos resolverlas, y entonces no podemos resolverla como la resolvería un animalito cualquiera. Tenemos que resolver esas necesidades que tenemos como seres humanos en condiciones dignas, en condiciones adecuadas. Y aquí hay muchísimos centros
de jornada escolar extendida que no reúnen las más mínimas condiciones en términos de esa infraestructura escolar que permita una convivencia como seres humanos. Pero en muchos centros educativos aquí se distribuyen los alimentos y se consumen los alimentos en forma totalmente inadecuada, y eso es humanizar la jornada escolar extendida. Pero humanizar la jornada escolar extendida es garantizar el personal docente y el personal de apoyo suficiente para que haya la higiene, pero además para que estén los conocimientos de carácter científico que deben aprender esos niños. Porque aquí tenemos centros educativos en donde no hay una sola conserje. La escuela Pontezuela abajo, por ejemplo. ¿Y quiénes limpian? ¿Los estudiantes limpian? Ahí es donde está el detalle. En esa escuela hay 2 señoras que cobran como conserje ahí, lamentablemente de muy avanzada edad, en estado de salud delicado, con licencia médica. La escuela está desprovista de personal de conserjería, y entonces, ¿a quién se le pega el FAO? Es el docente que antes de iniciar su labor tiene que agarrar una cubeta, tiene que agarrar un swapper para limpiar. Yo te estoy mencionando un caso, pero si salimos y vamos a visitar centros educativos, ese es el panorama de muchos centros educativos, no solamente en Santiago, en el país, y a eso el Ministerio de Educación no ha dado respuesta. Entonces es falsa esa promoción que hizo el Ministerio de Educación, creando la percepción de que a nivel de infraestructura la tanda extendida era un tema resuelto, que había comedores, que nuevas edificaciones dotadas de todo lo que se requería. Entonces toda esa promoción y esa percepción que crearon no es del todo verdadera. No es del todo verdadera. Hay muchas cosas que ha dicho el señor ministro de Educación que la ha resuelto, pero la ha resuelto en los medios de comunicación, pero en el plano real no es verdad. Al inicio del año escolar, y por reclamo de las comunidades educativas y de la Asociación Dominicana de Profesores, se hizo lo que ellos llaman un mantenimiento correctivo de los planteles escolares. ¿Qué es mantenimiento correctivo? Mantenimiento correctivo es poner pintura, pero tú te imaginas en un plantel escolar con serios problemas en su estructura, en su construcción. Cito un caso, la escuela Emma Balaguer. Al lado, otro caso, el Liceo Alfredo Morales. 2 edificaciones muy deterioradas. El Alfredo Morales con serios problemas de filtración, la escuela Emma Balaguer con serios problemas en su instalación sanitaria, en sus instalaciones eléctricas, y la misma estructura con serios problemas. Mantenimiento correctivo fue ir, poner pintura, pero se quedó el problema de los sanitarios, se quedó el problema de la instalación eléctrica, se quedó el problema de las filtraciones, exactamente igual. Entonces el ministro en sus estadísticas posiblemente tenga registrado que le dio mantenimiento correctivo a la escuela Emma Balaguer, al Liceo Alfredo Morales, pero el problema de esos 2 planteles escolares sigue estando ahí exactamente. Y es otro caso el de la escuela Enriquillo en el barrio Los Ciriolitos, con serios problemas en la iluminación, con serios problemas en el servicio de agua potable, y también le dieron mantenimiento correctivo, con serios problemas de filtraciones, le dieron mantenimiento correctivo. Cuando vienen las lluvias, sencillamente la pintura no sirve, porque lo otro es que también ahí se da el fenómeno de la corrupción. Una escuela que estaba, digamos, con la pintura buena y pinturas de buena calidad, le dieron el contrato al ingeniero, y el ingeniero puso pintura, no resolvió los problemas que tenía la estructura, pero resulta que la pintura es de muy mala calidad, y cuando vinieron las lluvias, totalmente deteriorada la pintura. Y así es que andan las cosas a nivel de los planteles escolares. El ministro ha dicho y va a seguir diciendo que la ha resuelto y que la ha hecho, pero la verdad de los hechos es que muy poca cosa ha resuelto, porque cuando tú me dices, y nosotros hemos sido enfáticos, que la peor dificultad que ha tenido el señor Roberto Fulcar al frente del Ministerio de Educación es que él no planifica, y toda actividad humana tiene que ser planificada para que sea exitosa, más cuando hablamos del ámbito educativo. Y ha sido tan grave el problema de planificación del señor Roberto Fulcar que el año escolar está terminando y los libros de registro, es decir, los libros donde se debe anotar todo lo que ha sido el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un año escolar, los libros sencillamente no están. A última hora, en una acción desesperada, ¿qué se ha orientado desde los distritos educativos? Que se fotocopien los libros, que se busque un libro por ahí de lo que quedó de años anteriores,
y se le saca fotocopia. Y así avanza la educación en un país. Y eso es progreso, y eso es que vamos hacia adelante. Y entonces, eso implica profesor, retroceso, ¿en qué consisten los acuerdos arribados recientemente entre la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, con su presidente y el ministro de Educación? Porque todo aparenta ser, y gran parte de la población cree que es así, que lo más importante es lo económico, hoy día cuando el profesor está ganando más dinero que nunca. Mira, este acuerdo que se anunció, desde las bases del magisterio, lo hemos visto como un tirar por la borda todo un esfuerzo que se hizo en poner sobre el tapete los problemas de los planteles escolares, los problemas de la comunidad educativa en sentido general, y nosotros insistimos en que no era un proceso de reclamo por reajuste de salario, que ese era un elemento. Entonces, cuando desde el Comité Ejecutivo de la ADP se va y se firma un acuerdo con el señor ministro de Educación, que pone en primera línea que el ministerio se compromete a producir un reajuste de salario de un 10% en el mes de junio, eso trajo mucho desaliento en toda la comunidad educativa, en todo el magisterio. Porque era poco. En todo el magisterio. Bueno, porque es poco, muy poco, pero además porque no atiende los otros problemas que laceran seriamente a los docentes. Porque cuando un docente, antes de iniciar su labor, tiene que tomar una cubeta y un swapper para limpiar el aula de clase, sencillamente eso está lastimando seriamente su condición de profesional de la educación. Pero además es una actividad que está interfiriendo con el desarrollo normal de las actividades que ha planificado, porque en la planificación de un docente no puede estar como una actividad inicial la de la limpieza del curso, porque se supone que antes de que llegue el docente al aula de clase ya hay un personal que ha resuelto. ¿Cuánto era el porcentaje esperado, Miguel? Mira, inicialmente se planteó un reajuste de un 25%. Y desde las bases del magisterio dijimos, bueno, el comité ejecutivo se quedó corto, porque lo que tenemos experiencia en esto, sabemos que cuando se hace una propuesta inicial, esa propuesta inicial es en función de que haya una negociación y que finalmente se llegue a un acuerdo. La tendencia es que siempre se queda en la media o por encima de la media, algo por encima de la media. Entonces, este fue un proceso muy mal conducido, tan mal conducido que se terminó, decimos nosotros, de rodillas frente al ministro de Educación, firmando un acuerdo en función de un 10% del reajuste salarial, en función de que el ministro dice en ese acuerdo que está cumpliendo y que va a seguir cumpliendo con el acuerdo firmado el 30 de junio del 2021, porque la demanda era esa, el acuerdo estaba firmado, y la demanda era que se cumpliera con ese acuerdo que se firmó el 30 de junio del año 2021, incluso en presencia del presidente de la República. Entonces hay inconformidad por eso, por ese 10% que representa 4.600 pesos, según los cálculos que nosotros hemos hecho. Ojalá y nos sorprendan y hagan cálculo en función de otros parámetros y resulte mucho más de ahí. Pero nosotros decimos que esos 4.600 pesos, que según nuestro cálculo es lo que se producirá de reajuste salarial, hace rato que se lo llevó la inflación. Y hace rato que se lo llevó la inflación porque cuando vamos al supermercado estamos comprando más caro el aceite, estamos comprando más cara el azúcar, el arroz, el café, las habichuelas, es decir, lo que consume una familia a diario lo está comprando muchísimo más caro, pero los que tienen que ir a la farmacia y comprar medicamentos lo están comprando mucho más caro. Pero es exclusivo de los profesores. Claro está, no es exclusivo de los profesores. Entonces, esos 4.600 pesos que pudiera representar ese 10% que se ha anunciado, hace rato que se lo llevó la inflación. Pero además, lo otro es el Estado Dominicano, el gobierno de Luis Abinader, ha producido reajustes salariales a otros sectores por encima de un 10%, de un 20% en algunos casos. Pero devengando lo que vengan los profesores, porque ahora mismo los profesores están dentro de los servidores públicos con mejor salario. Y yo creo que eso es algo que lo reconoce todo el mundo. Que nunca será mucho para nadie, y menos para el sector magisterial, por la labor, el trabajo que desempeñan. Pero podríamos decir que ustedes son un sector privilegiado en cuanto a salarios que devengan. Comparativamente con otros sectores es así, pero cuando tú aterrizas ese salario de un profesional de la educación, que debe ser una de las actividades mejor remuneradas,
y tú te vas al plano real, al plano de el consumo de una familia en el supermercado, en las farmacias, en lo que tiene que pagar transporte, realmente no va a ser mucho salario y no es mucho salario. Pero cuando hablamos de un profesional que para muchos inicia su jornada de labores a las 8 de la mañana, pero no es así, porque el único sector profesional que anda con su profesión y su labor encima todo el tiempo es el docente. El ingeniero tiene una obra que está a su cargo, terminó y deja la obra ahí para volver al otro día. El maestro terminó la jornada laboral a las 4 de la tarde, la inició antes de las 8 de la mañana, pero se lleva en su bulto, se lleva en su cartera los libros de registro, los libros de texto para continuar la labor de planificación, porque ahorita cuando hablábamos de la humanización de la jornada extendida, implica también que el docente, dentro de ese horario de labores, disponga de tiempo para planificar y así no tenga que llevarse en su cartera el trabajo que debió hacer en el centro educativo y que no lo ha podido hacer porque sencillamente no hay un horario habilitado, a pesar de que eso está acordado y todos coincidimos en que la planificación del trabajo docente no puede ser en la casa, tiene que ser en el centro de trabajo. Vamos a brindarle el café, profesor. Aquí tenemos Café Santo Domingo en una conversación como esta tan importante. Siempre es necesario pues tomarnos el tiempecito para recibir el Café Santo Domingo en estas 3 presentaciones: el Suardí, el Perla Roja y Gran Sierra, cultivado en cordilleras importantes de República Dominicana, desde Bauruco, Barahona, hasta la cordillera central. Café Santo Domingo. Vamos a publicidad y regresamos para disfrutar del café en lo que nos vamos a los que pagan. El profesor Miguel Jorge está con nosotros, es el presidente de la filial Santiago de la Asociación Dominicana de Profesores. Con él conversamos en este café de Diario 55.
Otro tema que ha estado en la opinión pública ha sido el de los dos profesores ahora, Miguel, que están pues siendo conocidos en la justicia. La situación, hay aparentemente mucha complicidad, porque cuando usted calla una cosa que está sucediendo, usted parte también de todo esto que ocurre. La posición de la Asociación Dominicana de Profesores en estos momentos. Antes de entrar en esa parte, quiero retomar el tema anterior del acuerdo con el Ministerio de Educación, que digo no ha satisfecho las expectativas del magisterio en sentido general, no solamente por lo de el reajuste de salario que se quedó corto, sino porque en ese acuerdo no se tomaron en cuenta temas tan importantes. Decíamos lo de la humanización de la jornada extendida, decíamos lo de el tema de la infraestructura escolar, decíamos lo de los centros prepara, que son los que trabajan con las personas jóvenes y adultas los fines de semana, sábado y domingo, y que apenas reciben 7,000 pesos por esa labor los docentes, porque no toma en cuenta este acuerdo a los maestros pensionados y jubilados, muchos de los cuales reciben como pensión o jubilación 11,000 pesos, pero cuando te va al plano real, resulta que de esos 11,000 o de esos 15,000 pesos, el maestro pensionado jubilado solamente va al banco a retirar 2,000 o 3,000 pesos. Esa es la realidad, y por esas razones definitivamente hay un desaliento en sentido general en todo el magisterio con este acuerdo que ha firmado el Comité Ejecutivo de la ADP con el señor Ministro de Educación, Roberto Fulcar. En relación al tema que... Entonces, ustedes tienen un comité ejecutivo que no lo representa. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Al menos hay una inconformidad generalizada en el magisterio con ese comité ejecutivo. Nosotros hemos dicho y hemos insistido en que la ADP debe estar dirigida por verdaderos y auténticos maestros. Desgraciadamente, el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP está integrado en su mayoría por gente que alguna vez fue maestro, que tiene el título de maestro, pero que es más político que maestro. ¿Y quién los elige? Los eligen los maestros, pero resulta que esos que representan organizaciones políticas, sus organizaciones políticas le aupan y le buscan los recursos y buscan la forma de que lleguen a ese comité ejecutivo. Tanto así, incluso que uno de los partidos políticos del sistema dijo que ese era el primer paso. Haber ganado las elecciones de ADP era el primer paso para ganar las próximas elecciones generales del país. Hay presiones para el voto, se presionan profesores, hay de todo, amenazas. Y se reparte dinero, igual que en las elecciones para los síndicos, diputados y el presidente de la República, se reparte dinero también. Esa es la verdad, y nosotros apostamos a que en algún momento haya el nivel de conciencia y haya el nivel de democracia interna en la ADP para que quienes sean electos a nivel municipal y a nivel nacional, es decir, al Comité Ejecutivo Nacional, sean verdaderos y auténticos maestros, sean verdaderos representantes de los maestros. Pero eso que usted señala no influyó en Santiago, porque usted fue independiente y con todo y los recursos que se utilizaron por otro lado, usted es el presidente de la asociación aquí. Sí, definitivamente no le valió. Nosotros tenemos un trabajo de muchísimos años, demostrando que se puede ser dirigente de ADP sin tener ataduras políticos partidarias. Y déjenme decirle a ustedes que es tanto la incidencia de los partidos políticos que aquí el debate era ponerse de acuerdo los dos grandes partidos políticos para ir en una sola propuesta y enfrentarnos a nosotros. No se pudieron poner de acuerdo porque entonces la diferencia y la disputa era quién va a encabezar, si encabeza tú o encabezo yo. No se pusieron de acuerdo y de todas maneras los votos dicen que aun si hubieran unido, nosotros ganábamos las elecciones, porque nosotros hemos trabajado de cerca con los maestros, a favor de los maestros, y sobre todo, nosotros hemos hecho una administración de los recursos de la asociación de manera transparente, de manera eficiente, y cada docente en Santiago sabe qué se hace con el dinero que recibe la ADP filial Santiago. Eso es sumamente importante. Sobre el otro tema que me plantea, mira, para nosotros como profesionales de la educación, para nosotros como Asociación Dominicana de Profesores, tiene que ser una seria preocupación, y es una seria preocupación estos hechos que han estado ocurriendo de algunos compañeros señalados
como acosadores o violadores sexuales. Jamás vamos a estar de acuerdo con esto. Siempre insistimos en que debemos cumplir fiel y cabalmente con la responsabilidad que tenemos frente al Ministerio de Educación, frente a la sociedad dominicana, que nosotros debemos cumplir con las leyes, en este caso con la Ley General de Educación, la 6697, que debemos cumplir con el Estatuto del Docente, pero sobre todo que debemos enmarcar nuestras actuaciones como docentes y como ciudadanos apegados a la ética profesional. Nosotros decimos que estos casos tienen que ser investigados. Si se demuestra que la persona señalada, que la persona acusada es culpable y es responsable, indudablemente tendrá que encarar y tendrá que responder frente a la justicia, porque nosotros desde la ADP no estamos de acuerdo y no vamos a apoyar y no vamos a respaldar acciones de esta naturaleza. Por eso siempre hacemos la observación del cumplimiento del deber, por eso siempre hacemos la observación de que debemos mantener la distancia prudente de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de nuestros alumnos, para que se eviten situaciones como esta, que no solamente dañan a la persona que se señala, y no solamente dañan al niño, a la niña, al adolescente involucrado, nos daña seriamente a nosotros como profesionales de la educación y daña seriamente el prestigio de una organización como es la ADP, que cumplió 52 años recientemente. De manera que lo otro a que llamamos es necesariamente las autoridades que están muy empeñadas en actuar para sancionar estos casos. Estamos de acuerdo en que se actúe para sancionar, pero nosotros decimos hay que actuar para prevenir, y yo quisiera que me digan las autoridades locales y las autoridades nacionales, ¿qué se hace desde el Ministerio de Educación para prevenir situaciones como esta? Pero desde la ADP no hay un protocolo con esto de los profesores, porque es que tanto con el caso de Puñal como en el caso de Pueblo Nuevo, que es el más reciente, no se está hablando de que fue un niño o una niña, es que fueron múltiples. Es decir, se están acusando de varias violaciones o abusos. Y con el caso de Puñal se dijo que ese profesor era reincidente, que ya había salido de una escuela y lo habían trasladado a otra. La ADP no tiene un protocolo para cuando hay una denuncia de un profesor. El rumor, el simple rumor, no hay un protocolo a seguir antes de lograr a demostrar que real y efectivamente ese profesor ha violado, ha abusado de múltiples, porque eso también es prevención, actuar por el simple rumor, porque cuando el río suena es porque agua trae. Y siendo de conocimiento de otros profesores, Claro. porque todo es la responsabilidad de nuestras autoridades, pero ¿y ustedes? Mira, nosotros tenemos un rol como sindicato y procuramos cumplir con él, y ya te decía que de manera insistente y de manera permanente hacemos el llamado para que actuemos apegados a los principios éticos, para que actuemos apegados a las normas que rigen el sistema educativo. Ahora, el rol de dar seguimiento a lo que son los procesos educativos es responsabilidad del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene una estructura que empieza en la sede del ministerio, que va a la regional, que va a los distritos, que va a los centros educativos, y en los centros educativos hay un equipo de gestión y hay un departamento de orientación y psicología. Y nosotros hemos sido reiterativos en el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Puñal, debe hacerse una investigación no solamente en el ámbito judicial, sino en el ámbito educativo, porque indudablemente que hay que establecer otras responsabilidades, por lo que tú dices. Sí, no es un primer caso, se dio un primer caso según se ha dicho, y hubo otro y otro y otro. Entonces, ¿qué se hizo desde ahí? ¿Qué se hizo desde el Departamento de Orientación y Psicología? ¿Qué se hizo desde el equipo de gestión de ese centro educativo para que cuando se dio el primer caso, que no pudo haber pasado desapercibido, y si pasó el primero no pudo haber pasado el segundo, para evitar esa situación? Porque entonces, si ha ocurrido lo que tú planteas, que en un centro educativo en donde trabajaba el docente
hubo situación de esa naturaleza y lo movieron a otro centro educativo para distraer la atención, o esa fue la solución que encontraron al problema, indudablemente que se ha actuado con complicidad y el Ministerio de Educación tiene que explicar eso. El Distrito Educativo 03 y la Regional 08 tienen que explicar qué pasó ahí, establecer quiénes fueron los responsables de que, habiendo esa situación en un centro educativo, entonces el actor de ese hecho fuera movido a otro centro educativo sin que se diera ningún seguimiento y entonces se produjo esta situación. Son hechos que se han denunciado, ¿no? Sí. Que están por demostrarse, porque en lo que nosotros hemos investigado, por ejemplo, hemos hecho mucho énfasis en esa parte de saber si ciertamente el profesor había sido movido de una escuela a otra por esa situación. Las informaciones que nosotros tenemos es que sí lo movieron de una escuela a otra, pero que no fue por esa situación. Pero bueno, el rol nuestro no es básicamente de investigar estos casos. Ese es un rol que tienen las autoridades de educación. Y nosotros, y está establecido y está acordado como ADP, se nos debe notificar, se nos debe informar de que está ocurriendo esa situación. ¿Quién se lo debe informar? Las autoridades de educación. Si es en la escuela, el director, entonces el director de la escuela debe comunicarse con los dirigentes de la unidad de base del sindicato en ese plantel y hacerle partícipe de que está ocurriendo esa situación y de que de manera conjunta deben hacer un proceso. ¿Y los profesores que están ahí, callarlo? No pueden callarlo. Tienen que ser parte... ¿Y no son miembros de ustedes? De la Sí, asociación claro que está. dirigen? Por eso te digo, si se da el caso, imaginémonos que quien primero se entera es un dirigente de la unidad de base sindical y pedagógica de ese centro educativo. Necesariamente tiene que comunicarlo al director o directora del centro para que el equipo de gestión se reúna y hagan el abordaje de ese tema. Si no pueden resolverlo ahí, entonces tienen que comunicarlo de manera formal al distrito educativo, y entonces en el distrito educativo hay una instancia que debe investigar, que debe hacer el proceso, pero si no se resolviera ahí, entonces está la regional de educación. Cuando llega al distrito, cuando llega a la regional porque no se ha podido resolver en el plantel o no se ha podido resolver en el distrito, entonces ahí sí nosotros como comité municipal tenemos que ser parte. Pero en este caso, Debemos en todos parte. casos no han seguido ese proceso. No han el ADP seguido. no se ha visto actuando. No se ha pronunciado. No se ha pronunciado, ni se ha visto actuando, ni denunciando la situación. Porque a veces parece como que el ADP solo está para exigir a favor del profesor. Pero también yo entiendo que hay una responsabilidad con exigirle al profesor porque afecta a la imagen institucional. Ese profesor es parte de la organización y una inconducta afecta esa imagen. Por lo tanto, hay que actuar en consecuencia. Sí, tiene que actuarse, ya lo hemos dicho, tiene que hacerse una investigación apegada a los procedimientos establecidos, porque a nosotros, como profesionales de la educación, a la ADP, es a quien más le conviene que salga a relucir la verdad. Y a partir de que salga a relucir la verdad, que se apliquen las sanciones, porque jamás vamos a salir a defender situaciones como esta. Ahora, dije al principio que se ha estado caminando de manera separada el Ministerio de Educación por un lado y tratando de obviar la intervención y la participación de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Siempre que se nos llamen, siempre que se nos haga partícipe, nosotros vamos a estar ahí. Ahora, no somos nosotros los que estamos llamados a intervenir en primera instancia. Es la autoridad, es los representantes del ministerio, llámese equipo de gestión del centro educativo, llámese director del centro, llámese director de distrito, que en estos casos debe intervenir. Debe tener la información de primera mano, debe dar el primer paso y hacerse acompañar de la ADP como garante de que se va a seguir el procedimiento que está establecido. Y en nuestro caso nosotros cada vez que se nos ha preguntado, hemos dicho, no estamos de acuerdo, debe investigarse a profundidad, deben establecerse responsabilidades, y a partir de establecerse responsabilidades, el que la hizo, sencillamente, que la pague. Escuchamos una campana, profesor, que no es convidando a recreo. Hay que hablar del SENMA al Sí, retorno, ¿verdad? Sí, eso es importante, del SENMA, el seguro de los maestros, ¿verdad? Así es, sí. Regresamos en breve con el profesor Miguel Jorge, que está con nosotros aquí en el café de Diario 55.
Conversamos con el profesor Miguel Jorge, lástima que ya estemos en los minutos finales porque son tantos los temas que conversar, porque es tan amplio el sistema de educación de República Dominicana, los diferentes departamentos o instituciones que convergen dentro del ministerio que podemos abordar. Ya hablaba Lenis del tema del SEGMA, que es el seguro de los maestros, que tengo entendido mejorado bastante. Profesor, ¿es así o hay problema? El SEGMA, ¿qué es lo que ha pasado? Parece, antes era un 100% de cobertura, ahora parece que es menos. ¿Qué es lo que hay? Mira, uno quisiera traer siempre buenas noticias, uno quisiera que se le vea como un portador de buenas nuevas, de noticias positivas, pero uno tiene que decir la verdad, es decir, nuestro rol como sindicato es poner sobre el tapete. El seguro médico es el resultado de esas luchas, de esas demandas del magisterio en procura de mejorar sus condiciones de trabajo, de mejorar sus condiciones de vida. Y bueno, el SEGMA, una de esas conquistas, quisiéramos que fuera un mejor seguro médico. Ayer terminábamos el Pleno Nacional de Dirigentes y llovían las quejas de los compañeros que representan a nuestro sindicato en las diferentes demarcaciones del país, porque que si aquí la farmacia no entrega los medicamentos, que por ejemplo el SEGMA es una de los pocos seguros que cubre 100% los medicamentos de hipertensión y diabetes, pero resulta que se hacen contratos con farmacias y entonces la farmacia, cuando va el maestro, le pone trabas para no cumplir con esa cobertura 100% de los medicamentos de hipertensión y diabetes. Entonces, ¿Cuáles son las demandas que ustedes tienen directamente para el SEGMA? ¿Qué ustedes piden? Mira, tiene que haber una mejor administración de los recursos que recibe la ARS SEGMA. Tiene que haber una mayor y mejor supervisión médica, porque el SEGMA tiene 2 hospitales, uno en Santiago, uno en Santo Domingo, pero los demás servicios que se ofrecen desde la ARS SEGMA son servicios contratados con las clínicas privadas y entonces... que no son muy malos, que no son malos, profesor. No son malos. En algunos casos los servicios que ofrecen algunas de las clínicas son eficientes. Son muy eficientes. En otros casos no es así. Y entonces, por eso nosotros decimos, tiene que haber una mejor y una mayor supervisión de la ARS para garantizar que cuando el paciente va a una clínica privada, se le va a dar el servicio que está contratado. En el caso de los hospitales nuestros hay algunas deficiencias, por ejemplo, en el caso del Hospital SEGMA Santiago, porque no están los equipos que se requieren, porque no hay el suficiente personal médico para atender las demandas, porque en nuestros hospitales los servicios son al 100% sin tener que pagar diferencia en la mayoría de los casos. Cuando vamos como afiliados del SEGMA a buscar servicio a una institución privada, a una clínica privada, entonces hay que pagar una diferencia y por lo tanto una buena parte de los docentes prefiere ir a los hospitales que tenemos. Entonces en el caso de Santiago acuden de toda la región del Cibao a buscar servicios en el SEGMA y entonces hay un cúmulo de pacientes que el hospital no está en posibilidad de darlo y entonces algunas veces las citas son muy largas o algunas veces ocurre que sale un maestro desde Dajabón a buscar una consulta porque ya tenía una cita y entonces cuando llega aquí resulta que el médico está de vacaciones y no le pueden dar la consulta, ese tipo de cosas. Pero a las 10 de la mañana no hay médico en el SEGMA, ya a las 10 no hay. Esa es una de las situaciones que nosotros denunciamos, que nosotros reclamamos que tiene que mejorar. En varias ocasiones nos hemos reunido con el doctor Espino, que es el actual director Fran Espino, que es el actual director del Hospital SEGMA Santiago. Y bueno, de momento nos han resuelto algunas cosas, pero después vuelven las mismas situaciones. Por ejemplo, nosotros nos hemos reclamado de manera insistente en los servicios en la emergencia del Hospital SEGMA Santiago, que siempre han sido muy deficientes. Por experiencia nuestra, lo hemos comprobado, lo hemos denunciado y hemos insistido incluso en días reciente, hace unas 4 semanas estuvo la directora ejecutiva de la ARS SEGMA y se lo planteamos a ella también. Sin embargo, aún así,
hace 2 semanas tuvimos el caso de un compañero maestro que acude con algunas dolencias, con algunos problemas y dificultades para respirar, lo tienen en emergencia unas cuantas horas, unos calmantes, unas cosas, y le dicen, usted se puede ir a su casa, usted está bien. Pues déjenme decirle a ustedes que ese compañero maestro le dijo a su esposa, mira, yo no estoy bien, aunque me están despachando de aquí, pero llévame a otra clínica. Y debo decirle, lo llevaron a otra clínica, el maestro tuvo que ser recluido en cuidados intensivos y en esta semana le han realizado una operación de corazón abierto porque tenía serios problemas. Entonces, esas son situaciones que no deben darse, que no pueden darse, y nosotros llamamos a la atención sobre ese particular a los directivos del Hospital SEMA Santiago y a los directivos de la ARS SEMA, porque de verdad, con acciones de esa naturaleza se está poniendo en riesgo la vida de una persona y no puede ser. Miguel, brevemente, porque ya vamos al corte, al cierre, ¿faltan maestros realmente? Mira, a mí se me va a escapar un tema sumamente importante. Concurso, con todos los problemas del mundo, uno de los fracasos del ministro de Educación. Concurso que todavía está teniendo problemas. Se rebasó la fase del concurso, se tiene una lista de los que aprobaron el concurso, se empezaron a designar en los lugares en donde faltan. Déjenme decirle que hay maestros que fueron designados o enviados a trabajar a los centros educativos en marzo, otros en abril, y ya estamos a final del mes de mayo y no han cobrado. Estoy hablando de decenas de profesores. Ahorita, antes de entrar a la entrevista, me estaban refiriendo 6 casos en el Liceo Juan Antonio Flores Santana, eso es en la avenida Yapur Dumí, de maestros que fueron designados, que están laborando desde el mes de abril y todavía no han cobrado su primer salario. Entonces, atención, señor, esto es una denuncia. Un acuerdo firmado con el Comité Ejecutivo de ADP, el señor Ministro de Educación, problemas que están ahí y que ese acuerdo no ha dado respuesta. Definitivamente ese acuerdo no resuelve lo que nosotros habíamos dicho. Queremos un acuerdo que garantice la paz laboral en los centros educativos. Y no puede haber paz laboral si hay un centro educativo en donde tenemos 5 docentes o 10 docentes en algunos casos que no han recibido su primer salario, necesariamente por un asunto de solidaridad, por un asunto de accionar sindical. Nosotros tendremos que actuar. En el día de mañana tenemos convocada una asamblea. Esperamos que casos como estos se puedan resolver, pero hay otro elemento que debo resaltar. Con lo de la pandemia, por un asunto de evitar contagios, se había tomado la decisión, un grupo hoy, otro mañana, es decir, se alternaban 2 grupos de un mismo grado. Déjenme decirles que todavía hay centros educativos en donde se está con esa dinámica. No por el contagio con el COVID, sino porque son aulas que están superpobladas con más de 50 estudiantes, entonces es inmanejable el grupo y en el plantel, en el centro educativo han tenido que seguir con esa modalidad. Eso no se reclama, esas horas que se pierden porque los alumnos no pueden ir todos los días porque no están las butacas, que es otro problema. Hay centros educativos con falta de butacas o porque no están los docentes o porque no hay espacio para los estudiantes. Debíamos reclamarla y yo invito a los representantes de los padres que han estado chocando a la ADP a que aunemos esfuerzos y voluntades y reclamemos esos males que afectan a la comunidad esfuerzo de educativa. todos, aunar esfuerzos y voluntades, todos juntos, para llevar la educación a mejor calidad. Hay cosas que calidad. no son lo que parecen, ¿eh? Y aquí están las denuncias y parece que no hay más porque se acabó el tiempo. Sí, así es. Denuncias que pueden ser comprobadas, ¿no? Gracias a Miguel Jorge, que es el presidente de la filial Santiago de la ADP, que es la Asociación Dominicana de Profesores, por habernos acompañado en esta mañana del jueves. A ustedes gracias por la sintonía. Mañana a las 7 volveremos a otra entrega más de Diario 55 y posteriormente este café, el café de Diario 55. Gracias por la sintonía.